Parte del ejercicio le voy a explicar, la última parte le voy a explicar la compañera Wendy, pero no sé, se encuentra sin energía, así que trataré de hacerles toda la exposición yo. El tema que les vengo a explicar hoy son los desarenadores. Primero que todo, ¿qué es un desarenador? Voy a intentar ponerlo en el modo de presentación y en caso de que no se esté actualizando cuando pase las diapositivas, me dicen y lo cambio. Un desarenador convencional es un tanque construido con el propósito de sedimentar partículas en suspensión por la acción de la gravedad, generalmente construido lo más cerca posible a la boca toma para evitar problemas de obstrucción. Primero que todo, lo que debemos tener en cuenta es que un desarenador es como un tanque que se construye lo más cerca posible en la bocatoma, de la bocatoma, es decir, en la parte inicial de la línea de captación, para que todos estos sedimentos no sean conducidos y produzcan obstrucciones a lo largo de las líneas. Está dividido en 5 zonas, como se va a mostrar en el diagrama siguiente, en donde les voy a explicar un poquito de cómo es esto. Ok. Lo que tenemos aquí son 2 diagramas de un desarenador. Lo que vemos en este lado es una vista en planta del desarenador y lo que vemos de este lado es un corte de la sección transversal. No se está actualizando, Julián. Okay. No sé si lo dejo así entonces. Como les decía, el diagrama que vemos en la parte derecha es una vista en planta de cómo es el desarenador dividido por zonas. Y lo que, perdón, en la parte izquierda. Y lo que vemos en la parte derecha es un corte transversal del desarenador como tal. Primero que todo, de este lado tenemos la zona 1. Acá se referencia a la zona 1, a una cámara de aquietamiento. El agua o el fluido va a entrar por este lado y va a hacer todo este recorrido. En esta zona, lo que se va a producir es una reducción de las velocidades del caudal de entrada. Luego, en la zona 2 va a haber una pendiente y va a pasar por la pantalla de entrada. Esta pantalla lo que busca es dispersar las partículas y que todas estas intenten irse al fondo cuando crucen por este lado. La zona 3 y la zona 4. Lo que sucede es que la zona 3 es todo esto que está por aquí, después de esta cota donde comienza la altura H. Y la zona 4 hace referencia ya a este fondo. La teoría nos dice que todo lo que baje después de esta altura H, todas las partículas que queden por debajo de esta altura, teóricamente van a ser removidas. De la zona 3 a la zona 4 va a haber otra pantalla de salida. La zona 4 va a ser completamente tapada porque si vemos aquí el fluido entra con sucios, partículas que son las que queremos remover. Pero en esta zona ya todas las partículas sólidas, la mayor cantidad posible, lo que se pretende es removerla. Así que lo sellamos para que no se dañe el trabajo que anteriormente se había hecho. En la zona 4 es donde se va a dar la recolección de lodos. Es decir, en esta zona se busca remover un tamaño de partículas menor, pero cuando se pasa por este lado, las partículas un poco más diminutas van a intentar irse al fondo o quedar un poco más denso en esta parte. Finalmente, de la zona 4 se sigue la línea de conducción. ¿Alguna duda con respecto a eso? Ok.
Espera, retrocede un momentico la diapositiva. Okay. Bueno, ahí en planta se puede ver en la zona 1 también hay un vertedero de excesos, el cual es importante porque a veces, como este agua, cuando hay desarenadores, generalmente el agua es de una fuente superficial. Las fuentes superficiales como los ríos, los caudales nosotros no los podemos manejar, ¿cierto? El río cuando llueve pues crece su nivel y a veces va a haber un caudal mayor del que puede manejar ese desarenador. Entonces esos caudales de exceso se deben sacar por la parte de la zona 1 que se ve en planta, que es como un triángulo. Eso es un vertedero de excesos. Entonces por ahí el agua que va a estar superior, ese caudal superior va a salir por esa zona, y debe retornar al río, que es la idea. ¿Ok? Continúa. Seguimos con la parte de teoría, lo que es la teoría de sedimentación. La teoría de sedimentación es una teoría desarrollada por Heisen y Stock bajo los siguientes supuestos. Primero, el fluido se reparte uniformemente en el área, es decir, en cualquier punto del fluido va a haber la misma densidad y van a haber los mismos componentes. Segundo, el fluido agua se desplaza a una velocidad constante, es decir, no hay cambios en cuanto a su velocidad de entrada o aceleración. Y tercero, antes de llegar a la salida, toda partícula que toque fondo se remueve. En esta parte vemos que hay dos pendientes y este círculo que está aquí abajo es por donde salen todas las partículas que van a ser removidas. Aquí se acumulan y esa tubería es para la salida de esas partículas. Tenemos todo parte de esta fórmula, que es B sub S igual a G sobre 18 multiplicado por el peso ρ sub S menos ρ sobre nu multiplicado por d a la 2 igual a K d a la 2, donde B sub S es la velocidad de sedimentación de las partículas sólidas, G es la aceleración de la gravedad, ρ sub S es el peso específico de la partícula, ρ es el peso específico del fluido, nu es la velocidad cinemática del fluido y d el diámetro de la partícula. K que hace referencia a una constante. Seguimos. Para encontrar las fórmulas que queremos. Dale atrás un momentico, por favor, para explicar algo. No, donde estaba bueno, donde dice que esa es la velocidad de sedimentación de la partícula, viene siendo igual a K por D al cuadrado. Entonces K es realmente todo ese término que aparece de gravedad por ρ sub S menos ρ sobre 18 por mu. Todo eso es K. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la velocidad de sedimentación es directamente proporcional al diámetro de la partícula, al cuadrado del diámetro de la partícula. Entonces, entre mayor sea el diámetro de la partícula, mayor va a ser su velocidad de sedimentación. Continúa. Ok, sigo. Lo que tenemos aquí es una sección de corte transversal, pero a su vez tenemos, por decirlo así, dos cortes. Les explicaré mejor. Si vemos, aquí tenemos longitud por altura y acá tenemos base por altura. ¿A qué hace referencia? Nos vamos acá. Esta es la base y esto que tenemos acá es la longitud. Entonces, por decirlo así, lo que tenemos acá son dos secciones de corte, pero una sección va a ser así y otra sección va a ser así. Okay. Esa sección así y asado tienen un nombre. Son cortes transversales longitudinales y... Sí, ya tenemos que ir hablando en términos más técnicos, ¿no? Una sección así y asado. Sí, señor.
es un corte longitudinal y transversal. Ok. ¿Qué es lo que vemos en este diagrama? Lo que vemos en este diagrama es una descomposición del vector velocidad de cada una de las partículas que entran al desarenador. Pero ¿cuál es la que nos interesa estudiar realmente? La partícula crítica. ¿Cuál es la partícula crítica? La que tiene que recorrer toda la altura para poder tocar fondo, que vendría siendo la que esté por encima, obviamente. Luego lo que hacemos es una igualación, como vemos en la parte derecha. Igualamos esta longitud al vector, a la descomposición del vector b sub h, que hace referencia a la velocidad horizontal, y igualamos h a la parte del vector b sub 0, que es la velocidad vertical. Luego le aplicamos algo matemático, que es multiplicar toda esta fracción por w, que es como si lo multiplicáramos por 1. W... Un momentico. Dígame. Ahí realmente, ahí no estamos igualando. Lo que se está haciendo es una relación o una, ¿cómo se llama eso? Una proporción de triángulos. Como son triángulos, por decir, son semejantes, entonces podemos hacer esa relación que se está haciendo ahí. Entonces, uno de los catetos, que sería, no alcanzo a ver, L creo, se puede, L es a B sub H como H es a B sub 0. ¿Sí? Esa es la relación, no es como tal una igualación, es una relación, una proporción. Okay. W, ¿a qué hace referencia W? Al área que está definida como B por H, base por altura del desarenador. Entonces, multiplicamos en cada lado y nos queda LW sobre BH por W igual a H sobre B sub 0. Ok. Luego lo que hacemos es lo siguiente. Velocidad por área es igual a un caudal, que es lo que tenemos acá. Y esta W es un área multiplicado por una longitud, sería igual a un volumen. Entonces, volumen sobre caudal será igual a altura por velocidad, que era la que teníamos acá. Donde voy a hacer referencia a un volumen, como ya les decía. Luego, despejamos el término B sub 0 de aquí y nos queda igual a H por Q sobre B. Luego lo que hacemos es lo siguiente. Este término que tenemos aquí, recordamos que este término que tenemos aquí es volumen. ¿Qué es este volumen? BL por H. Si simplificáramos una H en la parte superior con una en la parte inferior, nos quedaría esto que tenemos acá, Q sobre B por L, donde A sería el área superficial dada por la multiplicación de base por longitud. B sub 0 nos quedaría igual a caudal sobre área superficial. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Partiendo de esta fórmula que teníamos acá, vamos a hacer un reemplazo. Ok. Si reemplazamos esta velocidad acá con este término, nos queda que K de a la 2 es igual a Q sobre A. Y de ahí despejamos D, que es el diámetro de la partícula, que nos queda igual a la raíz cuadrada de Q sobre K por A. Seguimos. Los términos que es importante conocer para
hacer los distintos ejercicios. Dale un momentico atrás, por favor. Ok. Bueno, entonces ahí como en la última fórmula que ella está poniendo ahí, podemos decir que para un caudal dado, el diámetro de la partícula que se va a remover va a ser función ¿de qué? Del área superficial de ese tanque. ¿Ok? Ok. Seguimos. Los términos que tenemos que conocer para realizar los ejercicios que se propongan son los siguientes. La carga hidráulica superficial. La carga hidráulica superficial se simbolizará como Q en minúscula igual a Q o sobre A, donde A es el área superficial y Q es el caudal que se maneja de entrada. Periodos de retención hidráulico. Aquí no lo puse, pero estos periodos se simbolizan con la letra θ y van a ser igual al volumen sobre el caudal. Y el tiempo que tarda una partícula en ser removida, que será simbolizado como T en minúscula, igual a H sobre V sub 0. ¿Qué es lo que se busca o qué se necesita para que una partícula sea removida? Que el periodo de retención hidráulico sea igual a T sub 0, a T, perdón, que es el tiempo que tarda una partícula crítica en ser removida. Matemáticamente significa que B sobre Q es igual entre H sobre V sub 0 sea igual a 1. El grado del desarenador. Esta es una propiedad que nos indica más que todo el estado en que se encuentra realmente un desarenador. Se simboliza con la letra N y varía en cuanto a número de 1 a infinito, entre comillas, que es un caso teórico. Cuando hay un 1 es porque los deflectores son deficientes o no se tienen. En 2 hay deflectores regulares. En 3 son deflectores buenos. De 5 a 8 son deflectores muy buenos y como les explicaba, un número superior es solamente para un caso de estudio teórico. Ok. Lo que se hace aquí es una demostración para que sepan de dónde sale una fórmula que se utiliza, que es la del número de Heysen. El número de Heysen viene dado por la división de θ sobre t. Aquí se reemplaza esto que tenemos acá, que es velocidad sobre caudal dividido entre altura por velocidad de sedimentación. Luego se aplica la ley de la oreja y nos queda que es igual a B por B sub S sobre Q por H. Después de esto, lo que hacemos es que esto es un volumen. Entonces, volumen es igual a área por altura. Simplificamos altura y nos queda igual a B sub S por área sobre caudal. Luego, lo que hacemos es pasar este número hacia abajo para que nos quede igualado a B sub S sobre Q por A. ¿Por qué hacemos esto? Para demostrar que en la parte de abajo realmente lo que nos va a quedar es una velocidad que el libro llama velocidad de sedimentación teórica. Okay. El número de Heysen lo encontramos realmente tabulado en la tabla 9.3 del libro. Si tenemos el porcentaje de remoción y el número del desarenador, podemos encontrar el número de Heysen.
El porcentaje de remoción, en algunos ejercicios lo van a dar, pero en el caso de que no sea así, hay una fórmula que aplica para esto y es porcentaje de remoción igual al número de partículas con velocidad de sedimentación menores a b sub 0 entre el número de partículas con velocidad de sedimentación mayores o iguales a b sub 0 por 100. Ingresamos de este lado el número y de este lado el porcentaje y encontramos el número de Heysen. Para que un desarenador funcione de forma adecuada, se dan 3 recomendaciones. En primer lugar, que la velocidad horizontal sea menor a 20 veces la velocidad de sedimentación. Segundo, que la velocidad horizontal sobre b sub 0 sea menor a 15 y mayor a 9. Y por último, que la velocidad horizontal sea menor a la velocidad de arrastre. La velocidad de arrastre será igual a la raíz cuadrada de 8k sobre f por g que multiplica a ρ sub s menos ρ por d. Lo que se busca con que la velocidad horizontal sea la menor a la velocidad de suspensión es que las partículas, después de ir bajando, no tengan un empuje vertical. En esta fórmula, K y F son valores constantes. Para K, esto varía de acuerdo al tipo de partícula del que hablemos. Pero en el libro nos dicen que K para una sedimentación en arena es igual a 0.04 y F tiene un valor constante de 0.003. Okay. Ejemplo de diseño. En este ejemplo nos dan unos valores de partida. Los primeros valores hacen referencia a las condiciones del fluido o a las condiciones del fluido que entra y de las partículas para la tubería de entrada y los segundos para la tubería de salida. Las condiciones que nos dan de diseño para el desarenador es una remoción de partículas con un tamaño máximo de 0.05 milímetros de diámetro, con un grado de remoción del 75%. La temperatura del fluido son 15 grados Celsius, la viscosidad cinemática es igual a 0,01059 centímetros a la 2 sobre segundos. El grado del desarenador es 1, la relación longitud-ancho es 3:1. La cota de la lámina de entrada al desarenador es de 99,05. Lo que hacemos primero es el cálculo de los parámetros de sedimentación. Nos vamos primero a hallar la velocidad de sedimentación de las partículas. Para eso necesitamos el diámetro, que es el que nos dieron de 0,05 milímetros, y reemplazamos datos. En esta fórmula nos haría falta ρ sub s menos ρ, pero lo que hacemos es que como el tamaño máximo del diámetro es 0.05, eso corresponde en cuanto a granulometría a una arena. Y el peso específico de una arena en promedio son 2.65. Y ρ lo tomamos como el peso específico del agua. Al reemplazar datos obtenemos esto, pero aquí sí vemos que estamos trabajando todas las medidas en centímetros, por lo tanto lo que se hizo antes de reemplazar fue una conversión. La velocidad de sedimentación que obtenemos es igual a 0,212 centímetros por segundo. El número de Heysen.
Lo que hacemos es buscar Un momentico, Lina. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No lo veo como preguntando, ¿no? O entendieron todo o no han entendido nada. Profe, yo tengo una duda. Dígame. En la carga superficial existe un rango que la define, creo. ¿Qué pasa si el rango no cumple? tendríamos que cambiar, tendríamos que cambiar algún parámetro para hacer que cumpla. Ah, ok, gracias. Ok. ¿Qué podrías cambiar ahí? Podríamos jugar con las dimensiones. Sí, que es prácticamente lo único que puedes cambiar, el área. Entonces, no puedes cambiar el caudal porque el caudal es el caudal de diseño y las partículas tampoco. Entonces, básicamente lo que puedes cambiar es el área. Ok. Entonces, no sé si tienen algo más o puedo seguir. ¿Alguna otra pregunta? No, todo el mundo ha entendido, excelente. Vamos a dejar la línea de aquí dando la clase. No, gracias. Bueno, lo que continuamos haciendo es basándonos en la fórmula del número de Heysen para, una vez encontrado, aplicar su fórmula y despejar los términos que nos serían útiles para seguir con el ejercicio. Entonces lo que hacemos es entrar a la tabla con lo que nos dan el número de Heysen 1 y el porcentaje 75 y encontramos que este va a ser igual a 3. Una vez encontrado el número de Heysen, buscaremos entonces el tiempo que tarda una partícula de 0.05 milímetros en llegar al fondo. Esta fórmula se las había dado antes. Aquí no nos dan la altura, pero existe un rango en el que puede variar la altura, que es de 1.5 a 4 metros. Lo que hacemos aquí es una suposición porque es un ejercicio precisamente de diseño para poder seguir con el ejercicio. Suponemos la altura mínima, que es 1.5 metros, es decir, 150 centímetros. Y reemplazamos B sub S. Y el tiempo nos da 707 segundos. Okay. El periodo de retención hidráulico. Aquí lo que se hace es un despeje. Teníamos una fórmula que nos decía que el número de Heysen es igual a teta sobre t. Entonces tenemos el número de Heysen, despejamos teta y nos queda esto. Reemplazamos t, que era el valor que habíamos hallado anteriormente, y tenemos que el periodo de retención hidráulico es igual a 2120 segundos, es decir, 0.59 horas. Para los periodos de retención hidráulico también hay un rango de variabilidad, que es de 0.5 a 4 horas. Si vemos, está en él. El volumen del tanque. El volumen del tanque es igual a teta por Q. ¿Por qué? Porque teníamos la fórmula que nos decía que teta es igual a B sobre Q. Despejamos de allí y nos va a dar esto. Teta, esta cifra que habíamos hallado anteriormente, tomamos la de segundos. Y Q es el caudal de entrada que nos da el ejercicio, 0.013 metros cúbicos por segundo. Y nos da un valor de 27,79 metros cúbicos. El área superficial. El área, ¿digo? El área superficial es igual a B sobre H.
¿Por qué B sobre H? Porque el área superficial realmente es igual a B sobre L, pero esas son medidas que no tenemos. Entonces, volumen es igual a B por H por L. Y si tenemos H debajo y simplificamos H arriba y H abajo, esto sería igual a B por L. Volumen es este que hallamos aquí. Y la altura es la misma que supusimos. Reemplazando datos nos daría igual a 18,53 metros a la 2. Las dimensiones del tanque. Para hallar las dimensiones del tanque, lo que hacemos es apoyarnos en un dato que nos dan, que es la relación de longitud-ancho de 3:1. Si nos apoyamos en ese dato y sabemos que hay... Lina, la idea de que esa relación sea así es para que el desarenador tenga una forma rectangular, Sí, y no cuadrada, porque la idea es que haya un flujo pistón evitando los puntos muertos. Entonces, si uno lo hace cuadrado, cuando entre ese caudal va a haber en las partes más alejadas, va a haber unos puntos muertos, entonces vamos a tener problemas. como les decía, el área superficial es igual a B por L, pero la relación de longitud-ancho 3:1 lo que nos indica es que la longitud es 3 veces la base, es decir, el área superficial sería igual a B por 3B, lo que a su vez sería igual a 3B a la 2. Si el área superficial fuera igual a 3B a la 2 y despejamos la letra B, nos quedaría igual B igual raíz cuadrada del área superficial sobre 3. El área superficial es la que habíamos hallado inmediatamente anterior. Y dividimos sobre 3, nos daría igual a 2,49 metros. Una vez hallando la longitud de la base, lo que tenemos que hacer es hallar la longitud como tal del desarenador, apoyándonos de nuevo en la relación que nos dieron. Decimos que longitud es igual a 3 veces la base, multiplicamos y nos da una longitud de 7,46 metros. Lo que hacemos aquí es aproximarlo todos a números múltiplos de 5. La carga hidráulica superficial. Habíamos dicho que la carga hidráulica superficial era igual al caudal sobre el área superficial. Entonces, el caudal fue el que nos dieron, 0,013 metros cúbicos por segundo. Y el área superficial fue la que encontramos hace un momento. Entonces, la carga hidráulica superficial será igual a 0,000763 metros cúbicos sobre metros cuadrados por segundo. Si hacemos esta conversión, nos daría una carga hidráulica superficial a 61,14 metros cúbicos por metro cuadrado por día. La carga hidráulica superficial es lo mismo que la velocidad. La carga hidráulica superficial se iguala a la velocidad de la partícula crítica. El diámetro de la partícula crítica lo que hacemos es, para hallar este diámetro, lo que hacemos es irnos a esta fórmula y despejar D. Haciendo el respectivo despeje nos queda esto. Y reemplazando las unidades nos quedará esto. Aquí, ¿cuál es la razón de que haya 1,65? Que aquí se hace directamente la resta del 2,65, que es el peso específico de las arenas, menos 1, que es el peso específico del agua. Y al hacer los cálculos, tenemos un diámetro de partícula crítica de 0,00289 centímetros,
que es igual a aproximadamente 0.03 milímetros. Okay. Luego lo que hacemos es como una comprobación. Habíamos hallado el número de Heysen por tabla, pero si lo hiciéramos por cálculo nos debería dar algo igual. Entonces, ingresamos los datos de velocidad de sedimentación y B 0 que hallamos. Y al hacer el cálculo en la fórmula, nos da el mismo número de Heysen. Posterior a eso, hacemos los chequeos de las recomendaciones que se nos habían sido dadas para garantizar un uso adecuado del desarenador o la efectividad de este. Lo primero que hacemos es hallar la velocidad horizontal para ir comparando con los otros criterios. La velocidad horizontal la despejamos de la relación de triángulos que habíamos hecho al principio y nos da esto, B sub 0 por L sobre H. Al ingresar los datos, estos datos de velocidad de la partícula crítica, la longitud que hallamos y la altura que supusimos, nos dan 0.352 centímetros por segundo. Profesor. Sí. Que se pueda aceptar a una compañera. Ya. Ok. Luego tenemos la velocidad horizontal máxima. La velocidad horizontal máxima, para hallarla lo que tenemos que hacer es tener en cuenta esta recomendación que está por acá. Yo se las busco. Tomamos como velocidad horizontal máxima esta cifra, 20 veces la velocidad de sedimentación, ya que no la puede superar. Entonces, la velocidad horizontal máxima igual a 20 veces la velocidad de sedimentación, que fue la que hallamos al inicio, 0,212 centímetros por segundo. Al hallarlo nos da 4.25 centímetros por segundo. Si comparamos esto, se cumple que la velocidad horizontal es menor a la máxima permitida. Luego chequeamos la velocidad de resuspensión. Para esto utilizamos la fórmula que nos da el libro, raíz cuadrada de 8K sobre F multiplicado por G, que multiplica ρ sub S menos ρ multiplicado por el diámetro de partícula. Al reemplazar datos, en esta parte sucede lo mismo que les había explicado anteriormente, se hace una resta directa, 2.65 menos 1, que es 1.65. Se tiene cuidado de que todas las medidas se ingresen en centímetros y segundos para poder hacer la cancelación de unidades. Y tenemos en cuenta que como las partículas de las que estamos hablando son todas arenas, K va a ser igual a 0.04 y el valor de F es fijo, que es 0.03. Al hacer los cálculos tenemos que la velocidad de resuspensión es 9.3 centímetros por segundo. Si comparamos la velocidad horizontal con la velocidad de resuspensión hallada, 9.3, esta es menor y se chequea que se cumple la tercera condición. Lo que nos daría libre a seguir con el diseño. Ok, Wendy. Un momento, profesor. Listo.
Yo voy a terminar de explicar el ejercicio, pero lo voy a explicar directamente del libro. Lina, por favor, deja de compartir pantalla. Bueno, lo que sigue ahora en el ejercicio sería más que todo los cálculos del elemento desarenador, pero ya esto más que todo para hacerle el diseño y para ubicar lo que serían en las cotas, la categoría ubicada a cada elemento del desarenador. Para el vertedero de salida tenemos la ecuación de la altura del vertedero que estaría en base del caudal y de el ancho B, cuyos valores ya no, no los da ejercicio y lo hallamos. Al reemplazar en esta ecuación de aquí, nos da que nuestra altura del vertedero va a ser de 0,02 metros. Esta altura la hallamos para poder hallar la velocidad sobre la cresta del vertedero. ¿Por qué? Porque esta velocidad la necesitamos para poder hallar el valor de XS que nos daría, dígame, profe. Vamos allá, un poquito más despacio. Porfa. Ok, profe. En fin, vertedero de salida. Estos cálculos que se van a hacer ahora más que todo son para el diseño el desarenador. Más que todo para hallar lo que serían las cotas a las que se va a ubicar cada elemento. Y como mi compañera ya explicó lo que sería la teoría, estaría de más yo explicarles por qué la diferencia de cotas y ese tipo de cosas. Entonces les voy a explicar los cálculos para hallar lo que serían la altura y la velocidad del vertedero de salida. Se utiliza esta fórmula que está hecha en base al caudal y a la distancia B que es hallada aquí, en esta sección de aquí, en la hoja, en la página anterior. Ahora, el caudal ya nos lo dan y tenemos la distancia B hallada aquí y reemplazamos. ¿Por qué debemos hallar la altura del vertedero? Porque con ella vamos a hallar lo que sería esta velocidad de aquí, que es la velocidad sobre la cresta del vertedero. Y esta velocidad se debe hallar porque hay un límite máximo y debemos ver si se cumple. Entonces, al reemplazar aquí en esta ecuación, tenemos que la altura del vertedero es 0,02 metros. Al reemplazar en la fórmula de la velocidad que está en base al caudal, la distancia B y la distancia H hallada anteriormente, tenemos que nuestra velocidad es 0,26 metros por segundo. Sin embargo, la distancia debe ser mayor a 0,3, entonces, mayor o igual, disculpen. Entonces, este 0,26 se aproxima a 3. Pues bueno, porque esta es la distancia, esta es la velocidad límite. Entonces, con esto, al ver que sí se cumple, pues esto se aproxima, hallamos el valor de XS, que es una distancia que le tenemos que tener en cuenta para hallar lo que serían las medidas del desarenador. Reemplazamos en esta fórmula de aquí que ya no las dan en el texto arriba. Ya tenemos la velocidad y la altura HB que hallamos aquí. Recuerden, esta velocidad se va a poner como 0,3. Reemplazamos aquí 0,26 y aquí 0,2. Aquí no entiendo por qué le pusieron 0,26 si se pone 0,3. Y así hallamos lo que sería valor de XS. Del cual, con la fórmula de LB anterior, también nos las dan, pues la fórmula de la distancia LB está en función de XS. Esta fórmula ya la dictó la compañera en la explicación de la teoría. Ahora, con todas las distancias, las medidas halladas, las longitudes halladas anteriormente a medida de todo el ejercicio, hallamos lo que sería la profundidad de la pantalla de salida y la distancia del vertedero de salida. Hallamos la profundidad y la distancia de la cámara de aquietamiento de la pantalla de entrada y la profundidad máxima del almacenamiento de lodos. Todo esto se hace en base a lo que hallamos anteriormente. ¿Con qué? Con la gráfica del perfil
que mi compañera Lina mostró al inicio de la clase. Ahora, este es el completo de las demás pendientes transversales, profundidades, ancho, largo y todo lo demás de las medidas de desarenador. Para el reboce de la cámara de aquietamiento, tenemos que tener en cuenta los caudales. ¿Por qué? Porque no sabemos cuáles serían los caudales bueno, aquí aunque nos dan el caudal, debemos saber cuál sería el caudal que nos darían en algunos casos especiales, en algunos tipos de excesos de entradas. Entonces, para hallar el caudal de exceso que se nos puede producir en el vertedero, en la salida del desarenador, tenemos el caudal que nos dan y el caudal 2, no alcanzo a ver aquí, el cual tenemos que la diferencia de ellos dos sería 0,09 metros cúbicos por segundo, y eso vendría siendo el caudal de exceso que tendríamos que tener en cuenta para el diseño. La altura máxima que debe tener estaría en base al caudal de excesos y a la longitud que hayamos anteriormente, y sería 0,03 metros. La velocidad máxima también estaría en base al caudal de exceso, a la altura del vertedero y a la longitud, que sería 0,31 metros por segundo, y el valor de X máximo, que estaría en base a estos dos anteriormente, sería de 0,24. Como tenemos este valor y ahora tenemos este de 0,83, que sería el valor del ancho menos el ancho anterior entre 2, se adoptaría el máximo, puesto que este sería el que se tiene en cuenta los caudales del caudal de exceso. El perfil hidráulico y esto de aquí, las pérdidas y las pérdidas de la pantalla final se hallan más que todo para el cálculo de las cuotas. Pues que ustedes saben, se dieron una cuota de creo que de 99,05 metros, y más que todo se halla para eso y para comprobar que lo que hayamos hecho anteriormente esté bien. Bueno, aquí la tubería de exceso, igual que en los ejercicios anteriores de los temas pasados, nuestra tubería de exceso tiene que ser de 6 pulgadas. Como recuerdan en los ejercicios pasados, creo que alguno que explicó el docente, donde siempre que la tubería de exceso va a tener casi siempre la misma pulgada de diámetro. La tubería de lavado, bueno, se hace en base a la cuota hallada. Y ya de aquí lo demás sería hallar las medidas para poder hacer lo que sería este perfil aquí de las medidas de desarenador. Como les dije, más que todo esto, después de lo que terminó la compañera, más que todo como de diseño y de ubicar las distancias ahí y comprobar de que no haya desnivel y que los caudales se cumplan desde el que entra hasta que sale. Listo, profe. Bueno, muchas gracias, Wendy y Lina. ¿Alguna duda por parte de los estudiantes? ¿Una pregunta? ¿Todo quedó claro? Bueno, dejemos hasta acá. Por ahí les voy a mandar un video de la clase que viene más adelante, de lo que ya vimos la clase anterior de conducción. Entonces, que tengan un resto de día feliz. Hasta luego.
Bueno, profe, hasta luego.